el tema 6, que son los circuitos de corriente continua, y corresponden con el capítulo 26 de la bibliografía de la cátedra. El objetivo del capítulo presente es resolver circuitos con múltiples resistores que van a estar conectados en distintas configuraciones. Una de ellas es la configuración en serie, otras en paralelo, y en el caso de que no podamos trabajar con este tipo de circuitos, vamos a aplicar una serie de reglas, conocidas como reglas de Kirchhoff, que nos van a permitir resolver cualquier tipo de circuito con corriente directa o corriente continua. También vamos a aprovechar estos conocimientos para conocer más en detalle el funcionamiento de los amperímetros, voltímetros, ohmmetros y otro tipo de instrumentos que se utilizan en la medición de los circuitos eléctricos, para tener en claro cómo influye el incluir este instrumento en el funcionamiento propio del circuito. Y por último vamos a analizar circuitos que le agregan a los capacitores que estuvimos viendo en las unidades anteriores, a los circuitos con fuentes de fuerza electromotriz y resistencia. En particular, la mayoría de los circuitos que hemos visto eran bastante simples, si bien incluían una fuente, solamente incluían un resistor, pero nada más, y conformaban un solo camino posible cerrado. La mayoría de los circuitos existentes en realidad son mucho más complejos, por lo tanto vamos a estudiar reglas y métodos generales para resolver cualquier tipo de estos circuitos que se presentan más frecuentemente en la práctica cotidiana. Para ello, vamos a utilizar una simplificación de elementos resistivos en serie y paralelo, algo similar a lo que vimos con capacitores, aunque tiene sus diferencias, y para el resto de los circuitos más complejos, cuando no se puedan aplicar estas reglas, vamos a utilizar las reglas de Kirchhoff, que se basan fundamentalmente en dos principios que habíamos estudiado, que es el de conservación de la carga y el de conservación de la energía. En el caso de los instrumentos, los vamos a analizar como si fueran elementos circuitales, y por último, en el caso de, una vez que incorporemos a los capacitores, vamos a ver que ya la corriente que la habíamos considerado estable y constante hasta este capítulo, vamos a ver que durante el proceso de carga o de descarga del mismo, va a ir variando su valor, su magnitud en el tiempo. En general, lo más frecuente es que los circuitos contengan varios elementos resistivos o resistores, que pueden ser un elemento físico o bien simplemente considerar la resistencia eléctrica de distintos elementos que componen el circuito, como por ejemplo los instrumentos de medición, que es lo que habíamos visto. Pero vamos a empezar a estudiar como estas características concentradas en un único elemento o el equivalente de un resistor. Entonces, cuando nos encontramos con una configuración, un arreglo de resistores que son atravesados por la misma corriente eléctrica, o sea, hay una sola trayectoria para estas cargas, decimos que esa configuración es una configuración en serie. La característica que tienen cuando estos resistores se conectan de tal manera que la corriente ya no podemos afirmar que es la misma en cada uno de ellos, pero sí podemos decir que la diferencia de potencial en los extremos de cada uno de estos elementos resistivos es la misma,
decimos que estamos ante una conexión en paralelo. Cualquiera de estas combinaciones de resistores, vamos a buscar formas y métodos para poder reducir este circuito o resumirlo hasta encontrar, de manera análoga a la que hicimos con los capacitores, un elemento resistivo que desde el punto de vista circuital responda de manera similar a todo este conjunto de resistencias. Y lo vamos a denominar resistencia equivalente. Vamos a comenzar a analizar en particular estos resistores que están conectados, como dijimos, en serie. Y la característica es que la diferencia, o sea, que están atravesados por el mismo flujo de cargas, o sea, la misma corriente eléctrica, y como las cargas no se crean ni se destruyen, digamos, la corriente eléctrica a través de cada uno de ellos va a ser igual. Entonces, basándonos en la ley de Ohm, podemos determinar que entre sus extremos va a haber una diferencia de potencial que va a ser proporcional al valor de la resistencia de cada uno de esos elementos. Aplicando el principio de superposición, podemos decir que la diferencia de potencial entre los extremos de todo el arreglo va a ser igual a la sumatoria de las diferencias de potencial de cada uno de los elementos. Si reemplazamos en cada uno de estos términos por el valor equivalente, aplicando la ley de Ohm como habíamos visto, y como la corriente es la misma en todo el circuito, lo podemos sacar como un factor común, de tal manera que si ahora hacemos el cociente en ambos miembros por la corriente, me queda que el primer término tiene características de resistencia, a la que vamos a llamar la resistencia equivalente, y encontramos que el valor de esa resistencia equivalente es la sumatoria de las resistencias que componían el arreglo. Generalizando este concepto, en un arreglo en serie, en una configuración en serie, la resistencia equivalente va a ser la sumatoria algebraica de los valores de cada uno de los elementos que componen ese arreglo. En el caso de la conexión en paralelo, habíamos dicho y hemos visto también anteriormente que la diferencia de potencial a borne de cada uno de los elementos es exactamente la misma. De tal manera que, teniendo en cuenta el valor de la resistencia, a través de cada uno de estos elementos va a circular una corriente eléctrica que va a ser inversamente proporcional a este valor. Si consideramos, aplicando el principio de conservación de la carga, que todas las cargas que entren a un punto va a ser igual a la sumatoria de todas las cargas que van a desplazarse por cada una de las ramas, esto nos lleva a que la corriente que ingresa a ese arreglo o que sale de ese arreglo es igual a la sumatoria de las corrientes en cada una de las ramas. Reemplazando por las ecuaciones, y dado que la diferencia potencial es la misma, la podemos sacar como factor común, llegamos a esta expresión, y aplicando el mismo criterio, dividiendo ambos miembros por la diferencia de potencial, nos queda que el primer término equivale a la inversa de una resistencia, entonces a la sumatoria de los recíprocos o las inversas de la resistencia la denominamos o la designamos como el recíproco o la inversa de la resistencia equivalente. De tal manera que en un arreglo de una cantidad cualquiera de resistencias en paralelo, la inversa de la resistencia equivalente es igual a la sumatoria de las inversas de la resistencia. Si tenemos en cuenta en particular el caso para dos resistencias, aplicando la expresión que acabamos de ver,
y operando matemáticamente, sacando denominador común el producto de las dos resistencias, obtenemos que la resistencia equivalente tiene esta expresión que es particular para dos resistores en paralelo, y teniendo en cuenta que la diferencia de potencial es la misma, podemos hacer esta regla de coeficientes, o sea que la relación entre las corrientes es inversamente proporcional o es inversa a la relación entre las resistencias. Dicho de otra manera, la menor resistencia va a establecer un camino por el cual va a circular una corriente de mayor intensidad. O sea que a menor resistencia, como habíamos visto, mayor es la intensidad de corriente eléctrica. Y esto se cumple también en este caso. Vamos a ver un ejercicio en el cual tenemos una combinación de estos dos tipos de conexiones, en donde observamos que entre el punto C y el punto B tenemos un par de resistencias que están en paralelo, dado que cualquier diferencia de potencial que haya entre estos puntos es equivalente en estos dos, y a su vez este arreglo comparte la misma corriente total que va a circular por la resistencia 4, o sea que podemos obtener un equivalente de este arreglo en paralelo, y ese equivalente estaría en serie con esta primera resistencia. De tal forma que, teniendo en cuenta las características del circuito, primero aplicamos la ecuación que hemos visto para resolver el arreglo en paralelo, y obtenemos que equivale a un medio de, digamos, el valor del recíproco es un medio, por lo tanto el valor de la resistencia equivalente entre los puntos B y C es de 2 ohm. Reemplazado en un circuito equivalente va a responder de la misma manera que observamos en este circuito. Quedan estas dos resistencias en serie, y aplicando lo que sabemos de resistencia en serie, que es la sumatoria de las dos, nos va a quedar un resistor equivalente de 6 ohm. Por lo tanto, si determinamos la corriente que va a circular por este circuito equivalente, esta va a ser de 3 amperes. Ahora, realizando el proceso inverso, vemos que con una corriente de 3 amperes que circula por ambos elementos, la diferencia de potencial en la resistencia de 4 ohm va a ser de 12 volt, y como la resistencia entre los bornes A y B tiene que ser igual a la de la fuente de fuerza electromotriz, la caída de potencial entre el punto C y B la podemos determinar con ese resistor equivalente, o por diferencia, y nos queda que es de 6 ohm. En el caso, digamos, de esta diferencia de potencial es aplicable a tanto a la resistencia de 6 ohm como la resistencia de 3 ohm, y nos determina que de los 3 amperes que circulan a partir de la fuente, 1 ampere lo va a hacer por la rama de mayor resistencia, que es la de 6 ohm, y una corriente mayor de 2 amperes lo va a hacer por la rama de menor resistencia, que era lo que habíamos dicho. ¿Qué otras características podemos ver? Bueno, vamos a ver ahora comparar dos circuitos que tienen el mismo valor de resistencia, pero que están conectados en un caso en serie, y luego hacemos la conexión en paralelo. Lo que queremos determinar es qué valores obtenemos de corriente y de potencia en cada uno de los arreglos, y qué sucede si alguno de estos dos elementos digamos, se quema o deja de permitir la circulación de corriente, y cómo funcionan cada uno de estos arreglos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar que estas lámparas eléctricas, estas bombillas,
son resistores, una vez que han alcanzado una situación de equilibrio. Y en este primer caso vamos a conectarlas en paralelo. Por lo tanto, la corriente que va a circular va a ser la misma en todo el circuito. Debido a que están conectados en serie, la resistencia equivalente es exactamente el doble o la suma de las dos. Y obtenemos que la corriente que va a circular, en este caso es de 2 amperes. Aplicando la ley de Ohm, vemos que, y como son las dos resistencias iguales, en cada una de ellas cae el potencial cae en 4 volts. Si ahora calculamos la potencia, ya sea que lo hagamos en función de la corriente y la resistencia en cada uno de ellos, o la diferencia de potencial que existe en cada elemento, en ambos casos llegamos a que en cada elemento la potencia o la rapidez de disipación de energía es de 8 watts y por lo tanto en el total del circuito es 16 watts, que es la potencia que va a entregar esa fuente. Ahora, si conectamos estas lámparas en paralelo, vemos que la diferencia de potencial entre los dos elementos es la misma, que en este caso equivale a la de la fuente y es de 8 volts. Por lo tanto, en cada una de las ramas va a circular una corriente de 4 amperes, de tal manera que la corriente total entregada por la fuente va a ser exactamente la sumatoria de las dos. O sea que la corriente total va a ser el doble de la corriente por cada rama y va a ser de 8 amperes en particular. Ahora, si calculamos la potencia, teniendo en cuenta la corriente por cada una de las ramas o la diferencia de potencial aplicada en cada una, obtenemos que cada resistencia, cada bombillo va a disipar energía equivalente a 32 watts. O sea que el total disipado es 64 watts, que es 4 veces el valor que habíamos obtenido en la conexión en serie. Y esto se debe particularmente a que, en el caso de la conexión en serie, la resistencia total obtenida es mayor que la mayor de las resistencias. Y en el caso de las resistencias en paralelo, siempre la resistencia equivalente es menor. Ello lo que va a determinar es que la corriente, en el caso de la resistencia en paralelo, sea mayor y, por ejemplo, por escala al cuadrado, este valor se duplica respecto, es exponencial respecto al incremento que tenemos de corriente y por lo tanto en realidad es más o tiene un peso relativo mayor la corriente. ¿Qué es lo que sucede en la mayoría de los casos? Esto, si bien estas conexiones serie y paralelas las encontramos permanentemente, perdón, me había olvidado. Pedía en el ejercicio anterior resolver qué es lo que sucedía si uno de estos dos elementos se quema. En el caso de la conexión en serie es bastante sencillo. Al quemarse el filamento de una de las lámparas no puede circular corriente, por lo tanto no circula corriente en ninguna parte del circuito. Y en el caso de las lámparas conectadas en paralelo, si se quema una de ellas, queda solamente una de las ramas y la corriente es, que va a quedar circulando en el circuito equivalente va a ser el de una sola resistencia y va a disminuir su valor. Por ello es que en los automóviles y en los domicilios lo que se utiliza es la conexión en paralelo de las bombillas o de las lámparas. Bien, volviendo a lo que habíamos visto, en general, en la práctica muchas veces nos vamos a encontrar con circuitos mucho más complejos que lo que acabamos de ver. En algunos casos podemos tener más de una fuente de alimentación o podemos tener configuraciones de elementos que no pueden reducirse aplicando las técnicas de serie paralelo. Para ello, el físico Gustav Roe Kirchhoff desarrolló una serie de técnicas
que las vamos a aplicar en forma de reglas y que nos van a permitir resolver este tipo de circuitos eléctricos. Para ello vamos a tener que presentar, como para toda regla, una serie de aspectos a tener en cuenta. Una de ellas son dos términos nuevos, en donde vamos a definir lo que le denominamos un nodo o una unión en un circuito, es en un punto en donde se unen tres o más conductores por los cuales circula una corriente eléctrica. Otra forma de verlo o interpretarlo es que la corriente eléctrica que llega a un nodo va a ser igual a la corriente eléctrica que sale de ese punto, para lo cual tenemos que tener dos vías de salida, o bien tenemos dos entradas y tiene que haber necesariamente una salida. A cada uno de esas partes del circuito la vamos a denominar ramas. Por otro lado, cada vez, o sea, para poder establecer un circuito dijimos que tenía que haber al menos una trayectoria cerrada, o sea que para que circule corriente eléctrica tiene que haber una continuidad a lo largo de toda una porción de los elementos hasta volver al punto original, hasta poder realizar una trayectoria cerrada. En este tipo de circuitos más complejos vamos a poder identificar más de una posibilidad, de una posible trayectoria. Entonces a cada una de esas trayectorias cerradas, en donde va a permitir la circulación de corriente eléctrica, la vamos a denominar una malla o espira. En general el término de espira lo vamos a, por ahora, dejar de utilizar, ya que lo vamos a retomar con otra perspectiva cuando veamos campos magnéticos. O sea que por ahora vamos a denominar a estos trayectorias cerradas o a estos caminos simplemente mallas. ¿Sí? Las reglas de Kirchhoff se pueden resumir en dos. Una de ellas es la regla de los nodos, que lo que determina es que la sumatoria de todas las corrientes eléctricas en un nodo es igual a cero. Es una forma de ver el teorema de conservación de la carga, ya que toda carga que ingresa en un punto del circuito, si la corriente está circulando, tiene que ser igual a la cantidad neta de cargas que sale del mismo. Bien, en este caso vemos un ejemplo en donde tenemos la corriente I1 e I2 que se dirigen hacia el nodo, por lo tanto la corriente resultante tiene que ser igual a la sumatoria de las dos corrientes. Algo es exactamente análogo a lo que habíamos visto en el caso de una conexión de resistores en serie. La segunda regla es un poco más compleja de evaluar o de determinar, que es la regla de las mallas. La regla de las mallas determina que la suma algebraica de las diferencias de potencial en cualquier malla o trayectoria cerrada, teniendo en cuenta tanto las fuerzas electromotrices como los elementos resistivos, tiene que ser igual a cero. Esto lo habíamos anticipado cuando incorporamos el concepto de fuente electromotriz, ya que para que circulara una corriente por un circuito tenía que haber una diferencia de potencial y necesariamente tenía que haber un elemento que recompusiera esa diferencia de potencial. Por lo tanto, en un circuito cerrado, la diferencia de potencial a lo largo de toda una trayectoria, como volvemos al mismo punto, tiene que ser igual a cero, que es lo que plantea la segunda regla de Kirchhoff. En particular, vamos a necesitar algunas convenciones y algunos pasos previos para poder establecer este análisis de cada una de las mallas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que vamos a tener que identificar los caminos o las mallas. O sea que en realidad cualquier trayectoria cerrada que podamos establecer va a representar en definitiva una malla. Por ejemplo, acá vemos que
podemos establecer una continuidad de cargas, más allá que no sea la misma, que va a permitir, digamos, regresar al mismo punto. Entonces, de esa manera podemos identificar una malla en cualquier trayectoria cerrada. Fíjense, en este caso, en esta parte del circuito establecemos otra malla, y también, si imaginamos un camino alrededor del circuito, tenemos una tercera malla en este circuito. Lo otro que tenemos que determinar es un sentido de circulación de corriente en cada una de las ramas. En este caso, como podemos identificar dos nodos, tenemos que tener en cuenta la primera regla de Kirchhoff, o sea que si establecemos de antemano, y si lo desconocemos, la corriente en cada una de las ramas, tiene que haber, digamos, tiene que coincidir con lo que establece la regla de Kirchhoff. En este caso, por ejemplo, podemos usar como base la circulación de corriente en una fuente, de tal manera de que siempre la corriente tiende a salir del nodo del borde de mayor potencial, y aplicando dado que esta corriente ingresa y esta egresa, el sentido de la corriente de esta rama la podemos establecer arbitrariamente. El siguiente punto a tener en cuenta es que los sentidos de análisis de cada una de las mallas, en principio, y para no generar confusión, tienen que coincidir. O sea que vamos a establecer que sean en sentido horario o antihorario, pero en principio todos iguales. Lo otro es, en el caso de las fuentes, es sencillo determinar la diferencia de potencial, pero en el caso de los elementos resistivos, sabemos que la corriente circula de un potencial mayor a un potencial menor. Entonces, una vez que establecimos el sentido de circulación de las corrientes, aunque sean desconocidas, la establecemos de manera arbitraria, como dijimos, sí vamos a considerar que el potencial en el borne por donde ingresa la corriente es mayor que el potencial por donde egresa esta corriente. De tal manera que vamos a poder establecer los signos de diferencia de potencial en el circuito. En el caso que en una fuente el recorrido vaya de un potencial menor a un potencial mayor, vamos a decir que hay una elevación de potencial, y por lo tanto se considera que hay, digamos que el término de esta diferencia de potencial es positivo, mientras que si el sentido de recorrido va de un potencial mayor a un potencial menor, lo consideramos como si fuera una caída de potencial, y vamos a considerar a ese término en esta sumatoria como negativo. En el caso de los resistores, si el recorrido coincide con el sentido de la corriente, vamos de un potencial mayor a un potencial menor. Por lo tanto, hay una caída de potencial, entonces el término es negativo. Mientras que si el recorrido va en sentido contrario a la corriente que supusimos, vamos de un potencial menor a un potencial mayor. Por lo tanto, consideramos que ese término es positivo. Es como si fuera una elevación de potencial. Recuerden que esto es simplemente un modelo analítico, no es que sea así en la realidad. Entonces, ¿cómo resolvemos un problema complejo aplicando las reglas de Kirchhoff? Primero que nada, tenemos que elaborar un diagrama del circuito, o sea, dibujar los componentes con los símbolos que habíamos visto. Tenemos que hacerlo de manera suficientemente holgada como para poder etiquetar cada una de las cantidades. ¿A qué me refiero? A ponerle una nomenclatura para identificar cada una de las fuentes, cada uno de los resistores. Vamos a tener que identificar cada uno de los nodos del circuito, bien, con una nomenclatura específica.
Una vez que establezcamos el sentido de circulación de la corriente, si lo conocemos o lo desconocemos, lo establecemos, como dijimos, de manera arbitraria. También tenemos que denominar a cada una de las corrientes por cada una de las ramas del circuito. Y por último, vamos a ir estableciendo las diferencias de potencial en cada uno de los elementos. Una vez que tenemos esto, identificamos cuáles de estos elementos son datos, o sea, cuáles son conocidos, qué valores son conocidos, y qué elementos son incógnitas. Una vez que establecemos este circuito, lo que hacemos es identificar las mallas, o sea, vamos a observar qué parte de los circuitos pueden establecer un camino cerrado, y vamos a ir denominando o vamos a determinar un sentido de circulación, ya sea horario o antihorario, y vamos a denominar o identificar cada una de las mallas también con un determinado número. A partir de ahí, elegimos un punto cualquiera de inicio, comenzamos a recorrer cada una de las mallas, estableciendo las diferencias de potencial con la regla de signos que habíamos visto anteriormente, y hacemos la suma algebraica, y una vez que regresamos al mismo punto del que partimos, igualamos toda la expresión a cero. En el caso de los nodos, aplicamos la primera regla de Kirchhoff para determinar, digamos que la sumatoria total de las corrientes es igual a cero. Y necesitamos establecer tantas ecuaciones como incógnitas tengamos, conformando un sistema de ecuaciones, que luego resolveremos o por simple sustitución o aplicando cualquier técnica que conozcamos, matricial, etc.